En nuestros países, ¿verdad? Está la semana, ¿verdad? La Semana Santa, dicen, ¿verdad? Pero ¿verdad? No es nada malo, ¿verdad? ¿Verdad? Recordar, ¿verdad? Todo lo que Cristo hizo por nosotros, pero muchos en este momento ni en cuenta, ¿verdad? Tomando, ¿verdad? El verdadero quizás propósito que se debería mencionar. Pero nosotros todos los días, ¿verdad? Le agradecemos a Dios y le decimos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por el cual ahora nosotros podemos decir que tenemos vida, ¿verdad? En Él, porque Él nos dio vida a través de ese sacrificio. Y mientras apenas yo me recordé, porque yo estaba hablando había llamado para allá donde mis papás no me han contestado, y de repente me recordé, dije yo, a lo mejor están las visitas en la casa, y pues no, la gente, ¿verdad? En sus asuntos allá donde nosotros, la gente se reúne para, no crea que para, ¿verdad? Mencionar el nombre de Jesús, para otras cosas, ¿verdad? Están ahora que mismo, ¿verdad? En borracheras, en fiestas, en los afanes, ¿verdad? Del mundo, en los, ¿verdad? Deleites de la carne. Eso es lo que hoy se me vino a la mente, porque yo tenía esta palabra y yo no me recordaba hasta que le digo, me recordé, dije yo, bueno, este es el tiempo, ¿verdad? Donde la gente, ¿verdad? Anda en su mundo, pero nosotros estamos, ¿verdad? Celebrando a Cristo, gloria a Dios, aleluya. Ya todos lo tenemos, lo vamos a leer todos juntos. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre amado, en esta preciosa hora, Dios mío. Mi alma alaba tu nombre, Dios mío amado. Grande eres tú, poderoso eres tú. Qué privilegio, Señor, de poder adorarte, Señor amado. Qué privilegio, Señor, de todos los días, Dios mío, poder decir, aleluya, que tenemos un Dios, aleluya, grande, poderoso, victorioso, aleluya. Gracias, Señor, porque en esta noche nos tienes aquí en tu casa, adorando y glorificando tu nombre. Yo me presento delante de ti, me deposito en tus manos, Dios mío amado. Espíritu Santo, seas tú a través de mis labios, Señor amado. Sin ti yo no puedo, Dios mío, hablar tu palabra, pero si tu Espíritu Santo está conmigo, Señor, hablaremos, Señor, tu palabra y lo que tú quieres, Señor, y el mensaje que tú quieres que tu iglesia escuche en esta noche, Dios mío amado. Te alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor Jesús, aleluya, amén y amén. Puede sentarse, aleluya, gloria a Dios. Como lo decía, ¿verdad? Una vez más, nosotros, aleluya, estamos aquí porque Dios nos ha dado la victoria, aleluya, hemos sido rescatados, como bien, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Si nosotros nos vamos desde el principio, gloria a Dios, veremos, ¿verdad? Desde el Señor, aleluya, que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto. Dice la palabra del Señor en Génesis, ¿verdad? Que el hombre estaba en aquel lugar que Dios lo puso, y dice que Dios hablaba con él, o sea, el hombre también, ¿verdad? Con Dios. Era de una forma, ¿verdad? En ese tiempo, cuando el pecado, cuando el hombre no había caído, la relación del hombre con Dios, ¿verdad? Era íntima. Imagínense de que hablaba Dios con el hombre así cara a cara, escuchaba su voz, ¿verdad? El hombre, pero a causa de la caída, ¿verdad? Nosotros vemos lo que pasó. El hombre fue echado del huerto del Edén, del lugar especial donde Dios lo había puesto. Y ahora vemos, ¿verdad?, cómo se perdió lo que desde el principio, ¿verdad?, eso tan hermoso. Ahora ya del hombre ya no, a causa del pecado, ¿verdad?, Dios lo sacó de aquel lugar y ya no era de la forma en que se comunicaban, de la forma de que estaban con él cara a cara. A causa del pecado ya no se podía. Pero Dios en su misericordia siempre, ¿verdad?, vino tratando con la humanidad, tratando con el hombre, con la mujer, de una y de otra manera. Aleluya. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en Hebreo lo dice, ¿verdad?, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla por Cristo, ¿verdad?, a nosotros, porque hemos visto, ¿verdad?, conforme la palabra desde el principio, como Dios comenzó otra vez a tratar
ya no de la misma manera como en el principio, pero siempre, ¿verdad? De una forma u otra, ¿verdad? Dios comenzó a tratar nuevamente, ¿verdad? Con el hombre. Aleluya, gloria a Dios, porque por causa del pecado ya no podía ser como desde el principio, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad? Que por eso, cómo viene, ¿verdad? Sucediendo todo, ¿verdad? Vemos en Juan capítulo 1 que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ya que el verbo, ¿verdad? Se hizo carne, hablando de quién, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que hablando de Cristo, gloria a Dios, porque Él es del principio, hermano. No piense que desde que María dio a luz, Él existe, no, ¿verdad? Él mismo creó ese vientre para después poder cumplir con ese propósito, ¿verdad? Amén. Porque Él es desde el principio y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que nosotros sabemos eso desde ya, ¿verdad? Que Él es desde el principio. Pero a causa, ¿verdad? Del propósito de Dios con la humanidad, de volver, ¿verdad? A tener esa relación del hombre, ¿verdad? Dios con el hombre. Ahora, como lo digo, ya no es de la misma manera, pero Dios siempre ha venido tratando, ¿verdad? Y ahora llegamos, ¿verdad? Y viene, ¿verdad? Dios cumpliendo con ese propósito de volver el hombre a Él. Y entonces vemos, ¿verdad? Como lo decía en Juan capítulo 1, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que en el principio era el verbo, pero ahora vemos como Dios, ¿verdad? Siguiendo el propósito y cumpliendo, ¿verdad? Con su palabra, ahora, ¿verdad? Viene Jesucristo. Ahora dice, ¿verdad? Que imagínense que Dios, para volver a tratar con la humanidad, para volver a caminar con el hombre, tuvo que él mismo despojarse, ¿verdad? En la condición, en el lugar, en la posición, como Él estaba y como Él es, ¿verdad? Como Él es Dios, y hacerse, ¿verdad? Hombre. Porque si nosotros, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que Dios, Jesucristo, es 100% Dios, pero también 100% hombre, de carne, hueso, ¿verdad? Así como usted y yo, ¿verdad? Él así vino, porque por eso fue que dice que el verbo se hizo carne, diciendo, ¿verdad? Se hizo un ser humano igual que nosotros. Y por eso, ¿verdad? Que nosotros seguimos viendo en la palabra del Señor el cumplimiento de esa palabra. Pero ahora llegamos, ¿verdad? Para que se siga cumpliendo esa palabra, ¿verdad? Y el propósito de Dios. Como lo decía, ¿verdad? Nosotros no solo hoy lo celebramos, nosotros solo hoy mencionamos, no deberíamos de solo un día específico en el año recordarnos de lo que Dios, ¿verdad? Ha hecho por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Pero una cosa que yo les quiero decir en esta noche, un punto bien importante, ¿verdad? Que Él, aquí donde leímos, ¿verdad? El versículo que leímos, todo, ¿verdad? Lo que tuvo que padecer fue en carne propia, ¿verdad? Todo lo que Él padeció. Por eso que yo en esta noche les voy a dar, ¿verdad? Esta corta reflexión, ¿verdad? Bajo el tema inevitable. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Y lo vemos nomás de la manera humana, de lo que padeció, de lo que sufrió, ¿verdad? En esa condición. Dios, ¿verdad? Jesucristo, en la condición de hombre, todo lo que padeció. Pero sabemos que nosotros una cosa tenemos que entender, que todo lo que Él pasó, lo que padeció fue en obediencia. Porque así tenía que ser. Sabemos, estamos en la carne, somos esclavos, ¿verdad? Mientras nosotros estemos en esta carne, este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Hay muchas cosas que no las podemos evitar pasar. Es inevitable que nosotros no pasemos ciertas cosas estando todavía en esta condición. Y, ¿verdad? Nosotros, eso Jesucristo es lo que vino, fue, ¿verdad? A padecer en la cruz, fue a vencer, ¿verdad? Todo lo que en la carne nosotros quizás nos pueda evitar y que se cumpla el propósito de Dios con nosotros. Cristo vino, ¿verdad? A padecer. Y es inevitable, ¿verdad? Todo lo que Él tenía que pasar. Dice que angustiado Él y afligido no abrió su boca. Imagínese la angustia de todo lo que dice la palabra. Hay una película que hicieron donde refleja un poquito más al fondo de lo que el padecimiento, de lo que fue en el cuerpo, en la carne, Jesucristo. Si usted se imagina tan solo nosotros, ¿verdad? Físicamente el dolor que sentimos. Porque dice que angustiado Él y afligido. Cuando Él pasó, ¿verdad? Ese proceso, cuando llegó ese momento de cumplir con esa palabra,
y él llegar a la cruz. Él padeció. Imagínense nosotros con una herida que nos hagamos, ¿verdad? Imagínense que él no fue solo eso. Ya nosotros conocemos el padecimiento, lo que tuvo que pasar antes de llegar a la cruz. Pero dice que él en obediencia, angustiado él y afligido. Era inevitable que él no sintiera, ¿verdad? El dolor humanamente, físicamente, lo sufrió. Porque él dice que es 100% hombre. Porque él en la carne tenía que venir para padecer y vencer, ¿verdad? La carne y enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Eso es lo que vino. Él venció y también nosotros podemos vencer en su nombre. Porque él ya nos dio la victoria. Dice, ¿verdad? Que en su palabra nos dice, ¿verdad? Que angustiado él y afligido. Nos está hablando en la condición que tuvo que hacerse venir él. Ponerse en esa condición. Y dice, ¿verdad? Lo podemos ver también en Lucas 22, 44, si lo quiere leer conmigo. Vamos a ver un poquito, ¿verdad? De lo que... Para que usted tenga idea, ¿verdad? De lo que sí, ¿verdad? Él padeció como humano en la carne, en el cuerpo. Dice, ¿verdad? Que todos sabemos cuando él antes de ser, ¿verdad? Entregado, arrestado, para después ser crucificado, dice que él fue, ¿verdad? A orar con sus discípulos. Y dice, ¿verdad? Que en el 44 dice que estando él en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En ese momento podemos ver también, ¿verdad? Viendo un poquito, yéndolo, ¿verdad? En la condición, ¿verdad? Humana que él estaba, pero era inevitable que él no pasara por ese proceso, porque para eso fue que él vino, ¿verdad? No podemos decir, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente se quiebra la cabeza? ¿Pero por qué? Si él era Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué era el otro? Y hay muchas preguntas, ¿verdad? Pero no conocen a fondo el propósito, ¿verdad? De todo esto. Y entonces, por eso yo le digo inevitable, no podemos decir, él tenía que padecer, a eso vino él, pero estábamos en la condición, dice, humana. Imagínese la agonía que él estaba pasando, solo de la aflicción, de saber, ¿verdad?, que el momento había llegado. Imagínese usted cuando un ser humano aquí en la tierra, ¿verdad?, vemos que es sentenciado a muerte y uno se pone a pensar que estar en el lugar de esa persona y decirle, ¿verdad? Se llegó ya la hora, el momento, ¿verdad? Señalado de lo que se va a llevar a proceso, ¿verdad? Lo que ya está, ¿verdad? Dictado para esa persona. Imagínense que Jesús sabía que el momento había llegado y humanamente, es verdad, dice aquí que él estando, dice, en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era una condición que, verdad, podemos ver la verdad científicamente lo que significa eso cuando una persona está, dice, en un momento de angustia muy grande, aflicción, dice que pasa eso, no sé, tiene un nombre, creo yo, que puede llegar a pasar eso, ¿verdad? Que en el sudor, ¿verdad? También sea sangre, ¿verdad? Porque era tan grande, ¿verdad? La aflicción en el momento humanamente, lo estoy diciendo, ¿verdad? Que él estaba pasando y era inevitable, no podemos decir, ¿verdad? Era inevitable porque estaba en un cuerpo de carne y hueso y sentía aflicción en ese momento, aleluya. Pero también, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que él en ningún momento, ¿qué dice? Abrió su boca. Angustiado él, estaba angustiado él. Ahora vemos y llegamos al momento donde él, ¿verdad? Después de todo esto que pasó, ¿verdad? En el siguiente capítulo, en el versículo 8, dice, ¿verdad? Cuando fue presentado ante Pilato. Y dice que aquel hombre no fue, dice que él no encontraba, ¿verdad? Ningún motivo por el cual la gente quería, ¿verdad? Que él fuera entregado y crucificado, pedían, ¿verdad? Esa muerte para él. Y dice que lo entrega a Herodes. Y ahora también dice que cuando fue entregado, dice que Herodes viendo a Jesús, dice, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió.
Porque sabemos que Jesús no se puso en la posición, ¿verdad?, de defenderse. Él no se puso en la posición de querer, ¿verdad?, evitar lo que se venía. Porque era necesario, era inevitable, ¿verdad? Tenía que pasar por eso. Y dice que él en ningún momento abrió su boca para defenderse y decir yo soy inocente. Porque aunque él sabía, ¿verdad?, que era inocente. Él en ningún momento, ¿verdad?, por mucho que fue la aflicción, el dolor que él estaba pasando, en ningún momento, ¿verdad?, como decimos, tiró la toalla. Sino que aún en el momento dice, vamos a regresar donde dice, ¿verdad?, que dice, si es posible, pasa de mí esta copa, en la aflicción, en la carne, ¿verdad? Pero que no se haga, ¿verdad? Él estaba para cumplir, ¿verdad?, la voluntad de Dios, que era que él fuera a la cruz. Y era inevitable, él lo sabía, ¿verdad? Ese fue el propósito por el cual fue enviado, ¿verdad? Por el que él vino, él mismo ofreció su vida, como lo decía hermano Elías. Yo dije, ya hermano Elías ya predicó. Entonces, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, de que él dio su vida. Él mismo dijo, ¿verdad?, heme aquí, yo iré. Él mismo dijo, ¿verdad?, yo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo, ¿verdad?, para volverla a tomar. Entonces, ¿verdad?, es inevitable. Él sabía que aunque humanamente a veces, ¿verdad?, se quiere uno rendir, muchas veces atravesamos situaciones que nunca vamos a dejar de atravesarlas. Nunca vamos a dejar de tener quizás ningún problema, una situación que a veces nos haga querer rendirnos y quedarnos, ¿verdad?, que no podemos más. Es inevitable a veces tener que pasar todas estas cosas. Mientras estemos en este cuerpo, estemos en este mundo, vamos a tener que padecer, vamos a tener que pasar por cuantas cosas, pruebas, ¿verdad?, que nos vienen a nuestra vida, que no podemos a veces, ¿verdad?, evitarlas pasar. Pero eso no significa de que nos vamos a quedar ahí. Eso no significa de que no podemos seguir adelante. Cristo mismo nos dio el ejemplo, ¿verdad? Cuando él pudo haber dicho, ¿verdad?, hasta aquí no puedo más. Él continuó porque su mirada estaba, ¿verdad?, en la cruz. Allá tenía que llegar. Entonces nosotros también hay cosas que vienen a nuestra vida que son inevitables. No podemos, ¿verdad?, veces vienen enfermedades, estamos en el cuerpo, estamos en un mundo contaminado, estamos, ¿verdad?, nos vamos a enfermar. Vienen problemas, ¿verdad?, el caos que hay en esta vida, en este mundo, el afán, y los traen, ¿verdad?, cuántas cosas a nuestra vida. Es inevitable que no padezcamos, ¿verdad?, cuántas cosas. Y mientras estemos aquí en la tierra vamos a continuar así, pero está Dios que nos ayuda, está Dios, ¿verdad?, ahí en su palabra dándonos, ¿verdad?, aliento, diciendo no te rindas, mira cuál es tu meta, mira hacia adelante y no te quedes, ¿verdad?, no es hasta aquí, la meta no es hasta aquí donde estás, no es que te vas a quedar, no es que te vas a rendir, ¿verdad?, por eso esa prueba que estás pasando, no, quizás no pudiste evitar que pasara quizás lo que estás pasando. No está en nuestras manos muchas cosas, ¿verdad?, de nosotros decir, tratar de evitar ciertas cosas que pasan. No está, ¿verdad?, en el poder de nosotros, el poder evitar que venga lo que a veces viene, ¿verdad?, a nuestra vida. Aleluya. Porque mientras estemos, como lo digo, ¿verdad?, aquí, siempre vamos a atravesar ciertas cosas. Aleluya. Ahora mismo quizás usted ahí, ¿verdad?, está preocupado, pasando por una aflicción, pasando, yo no sé por qué, ¿verdad?, esté pasando, pero no puedo decir que no está pasando por ninguna situación, porque yo sé que estamos en una condición, ¿verdad?, de que cualquier cosa, hermanos, nos puede, ¿verdad?, venir. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, así como Cristo, él, ¿verdad?, dice su palabra que sabía que él tenía que llegar, sabía cuál era el propósito, sabía, ¿verdad?, que él a qué había venido. Y entonces él dice que en ningún momento él se quedó, ¿verdad?, tratando de evitar que pasara lo que tenía que pasar. Llegó el momento y, ¿verdad?, en esa condición en la que él estaba, él sufrió,
Ya lo vimos en la palabra, ¿verdad? Como dice, mientras él oraba, su aflicción, eso nos quiere decir, ¿verdad? Que él sí sufrió. Muchos por ahí dicen, ¿verdad? Hoy en las redes sociales se escucha mucho, dice, porque él pudo, pues llegó a la cruz, sufrió todo eso porque él era Dios. Eso lo escuchamos a cada rato, ¿verdad? Dice, porque él era Dios, dice, y entonces, no, hermano, pero todo el sufrimiento físico, él lo sintió, él sintió ese dolor y lo vemos y la palabra lo dice en muchas partes, ¿verdad? Lo dice, y aquí podemos ver, ¿verdad? Sufrió aflicción y quizás en un momento, ¿verdad? Temió porque se llegaba el momento más, ¿verdad? Fuerte que venía y sabemos, ¿verdad? Que él lo hizo por el propósito, porque sabía de que tenía que vencer. Dice que fue en la carne, ¿verdad? Que fue crucificada ya, porque es la carne la que nos hace, hermanos, a veces detenerlo, ¿verdad? El miedo, el temor, el dolor, el todo, ¿verdad? Lo que nos hace a nosotros en esta carne, ¿verdad? Que a veces como que nos quiere, ¿verdad? Detener. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Si Cristo venció, dice que nosotros en Él también somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Era necesario, aleluya, que Él pasara. Era necesario, ¿verdad? Todo aquello. Y por eso nosotros vemos, si nos vamos otra vez hasta atrás, ¿verdad? Cuando Dios manda, ¿verdad? Que construyeran el tabernáculo. Y todo lo que en el tabernáculo hay, nosotros sabemos que era sombra de Cristo. Todo tipifica a Cristo, ¿verdad? Desde el altar del sacrificio, ¿verdad? El lavatorio, sabemos que el candelabro, la mesa de los panes, todo el incienso, todo tipifica a Cristo. Porque, ¿verdad? Siempre Dios, ¿verdad? Tratando con el hombre. Tratando, ¿verdad? De que el propósito por el cual somos creación de Él y para Él, ¿verdad? A través de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros volvamos a esa relación como desde el principio en el huerto del Edén. Eso es lo que Dios ha venido haciendo, tratando de volvernos, ¿verdad? Esa relación que se rompió a causa de la caída del pecado. Ahora Dios, ese era el propósito de traernos nuevamente. Y como lo digo, ¿verdad? Trató de muchas maneras, hasta que se llegara el momento, ¿verdad? Donde iba a llegar, aleluya. Dice, ¿verdad? Que también, ¿verdad? En Efesios nos dice, ¿verdad? Que para también un poquito más, ¿verdad? Donde sabemos que Dios, ¿verdad? Se hizo hombre, dice, que sufrió todo, ¿verdad? En esa condición, también ahí lo dice que Él se despojó y tomó, dice, forma de siervo hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Ahí también lo podemos ver, está una cita bien bonita ahí. Y sabemos, ¿verdad? Efesios 2. Ahí está, ¿verdad? Ese pasaje también. Y entonces sabemos, ¿verdad? Que ahora Dios por eso envía a Jesucristo. Como dice, ¿verdad? Que muchos dicen, ¿verdad? Dios, dice, se tuvo que hacer hombre para que los hombres hicieran. El Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para que los hombres se hagan hijos de Dios. Y verdad, y nosotros porque sabemos que solo a través de Jesucristo volvemos, ¿verdad? A la condición de verdadera que Dios, ¿verdad? Nos hizo desde el principio para Él. Con Él, ¿verdad? Para toda una eternidad. Pero se rompió eso, ahora Cristo, ¿verdad? Viene y viene a cumplir en obediencia para que nosotros podamos, ¿verdad? Volvernos a Él. Volvamos, ¿verdad? Al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Aleluya. Sabemos que Jesucristo es más de lo que el hombre que no cree, ¿verdad? En Él es. Hoy hay mucho engaño, hoy hay muchas cosas, ¿verdad? Apenas escuché alguien dice, le hace una pregunta a un musulmán. Sabemos que los musulmanes, ¿verdad? Ellos, muchas cosas, si les preguntan, se escuchan bonitos, les preguntan de Jesús, pero como ellos no aceptan, ¿verdad? De que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es el que, ¿verdad? Esperado, el que muchos, ¿verdad? Todavía están esperando, y le preguntan, ¿verdad? Acerca de Jesús, de que cree de lo que, y Él dice, ¿verdad? Que dice que Él no es el Hijo de Dios, ni que es. Porque dice, Dios, dice Él, no puede, dice, no fue engendrado ni puede engendrar, porque ellos lo ven de otra manera, ¿verdad? Ellos se van por otro lado. Y entonces dice, pues sí, tiene razón, porque Dios, ¿verdad? Él es desde el principio, porque muchos se van y piensan que porque nació de una mujer, ¿verdad? Y cómo Dios, ¿verdad? Va a engendrar siendo Dios. Pero nosotros sabemos que desde el principio, ¿verdad? Nosotros que Él dice que es el principio de la creación, Él es el principio, ¿verdad? De todo.
Y entonces muchos se equivocan y no aceptan. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que Él fue el que vino, ¿verdad? A morir por nosotros. Aleluya. Él se tuvo que hacer en esa condición de hombre para que en la carne sacrificara esa carne, ¿verdad? Que nos hace, ¿verdad? Alejarnos de Dios. Y fue crucificado. Y allí fue donde tuvo la victoria. Él en la cruz porque venció la muerte, decía Manolilla, ¿verdad? Para que nosotros hoy podamos tener vida y vida en abundancia. No vida, ¿verdad? Como aquí pues somos pasajeros en este mundo, pero con la esperanza de que vamos a estar con Él por la eternidad. Y por eso es que nosotros tenemos que estar más que seguros, ¿verdad? Que este sacrificio que Cristo hizo, aleluya, no fue en vano. Así que nosotros podemos estar pasando lo que estemos pasando, pero sabemos que no es en vano. Sabemos que nosotros estamos aquí hoy quizás con cuántas aflicciones, quizás cuántas cosas en la mente usted tiene ahora mismo, ¿verdad? Cuántas preocupaciones, pero que nada de lo que usted esté pasando le haga, ¿verdad? Retroceder, le haga quedarse, ¿verdad? Sin alcanzar esa bendición que Dios ya nos entregó, ese regalo precioso que Él entregó en la cruz del Calvario. Fue inevitable que pasara todo lo que tuvo que pasar. Tenía que ser así, tenía que sacrificar, tenía que derramar su sangre, tenía, ¿verdad?, que ser. Dice que cada latigazo que a Él le dieron, ¿verdad?, era la carne la que estaba castigando. Por eso que Él, ¿verdad?, iba quizás apenas, ya no aguantaba, estaba cansado, golpeado, lo escupían, ensangrentado, con una corona de espinas en su cabeza. Pero dice, ¿verdad?, que Él llegó a la cruz. Ese era el propósito. En una ocasión decía, contaba un testimonio, ¿verdad?, una ex bruja, y decía, hay mucha gente que desde pequeños, ¿verdad?, ellos no conocen del evangelio, no conocen de Cristo, no saben, nunca han oído el nombre de Jesús, porque era un lugar donde era entregado a eso, a brujería, todas las cosas, ¿verdad?, que sabemos que se mueven en las tinieblas. Y ella desde pequeñita la metieron en eso, la entregaron, ¿verdad?, para que fuera también ella una persona de esas. Y lo único que le enseñaron era eso, ¿verdad?, el poder de las tinieblas, y todos sabemos lo que el enemigo ofrece, lo que da. Y cada, ¿verdad?, paso de ellos es querer subir un rango más, un poder más, que tienen más poder y más poder. Pero dice que llegó un tiempo ya ella, cuando había crecido, bien metida en todo eso, ¿verdad?, de la brujería, ella tenía un rango grande, dice, tenía poder, que ya el enemigo sabemos, ¿verdad?, que es el que le da ese poder. Pero llegó a escuchar y empezó a escuchar, dice, que hablaban de un poder y que hablaban de un Jesús. Y que supuestamente que ese era más grande, ¿verdad?, del poder que ella tenía, que de los brujos tenían. Y ella se empezó a inquietar de cómo era eso, ¿verdad?, si ella ya estaba en un nivel muy alto. Y comenzó, ¿verdad?, a querer ella como con curiosidad, a investigar de qué tal Jesús y de qué tal poder era el que hablaban. Y dice, ¿verdad?, que ella tanto fue la curiosidad que empezó a investigar, a meterse a lugares donde hablaban de ese tal Jesús. Y donde ella escuchaba que decían que el poder, ¿verdad?, de Dios era más grande que de los hechiceros, que de los brujos. Y decía, pero si el poder que ella tenía ya era un rango grande. Y el que tiene, ¿verdad?, ya un poder, un rango grande, pues quiere más. Y decía, pero yo, o sea, si es más de lo que yo tengo, pues ella quería, ¿verdad?, tenerlo. Pero ella fue tanto y empezó y le empezó a inquietar y empezó a escuchar de ese Cristo, de Jesús, de ese poder. Y fue tanto que ella, ¿verdad?, en su corazón se inquietó y quería saber más. Y más, dice, y quería saber de cómo era y por qué y cómo, todo lo que ella escuchaba. Y en una ocasión ella cuenta que dice que fue como una visión que ella vio, que dice que ella se encontró como en otro lugar, y ella decía, este lugar como que como que no era el lugar, ¿verdad?, común, como lo de nosotros, ¿cómo les quisiera decir? En el momento que estaba viviendo ella, como que era en otro lugar. De repente ella se encontró, dice, donde miraba toda la gente que iba,
corriendo, y dice que de repente vio ella, dice, una cruz, y en aquella cruz dice que uno crucificado, dice, y ella vio que esos ojos se posaron, dice, sobre ella de una manera, dice, tan, dice, profunda. Y dice que aquel rostro se levantó y se le quedó viendo y le dijo: esto lo hice por ti, esto lo hice por ti, esto lo hice por ti. Y dice que aquella mujer cayó postrada, dice, en el suelo, y quedó, dice ella, llorando, y cayó rendida, y ella entendió, el Espíritu Santo le dijo que ese era Cristo dando su vida en la cruz, y lo hizo por ella, y lo hizo para salvarla y sacarla de las tinieblas. Y aquella mujer dice que desde ese momento ella buscó y ella se entregó a Cristo, porque ella quería y ella entendió que aquel dio su vida, que lo que hizo él dando su vida, derramando, porque ella lo vio en la cruz. Aleluya. Así imagínese usted también, porque Cristo, mientras iba camino al Calvario, mientras fue crucificado, estoy segura de que usted y yo estábamos en su mente, que él lo veía a usted y me veía a mí. Yo estoy segura de que mientras él cargaba esa cruz, yo estoy segura de que mientras él recibía cada latigazo que recibió, en su mente estaba usted, en su mente estaba yo. Él lo miraba a usted mientras él estaba colgado en aquella cruz, lo estaba viendo a usted, aleluya, y diciendo: lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por ti, aleluya. Porque por eso él llegó, por eso él cayó, por eso él no abrió su boca, aleluya, porque era inevitable, aleluya, porque tenía que pasar, porque tenía que derramar su sangre. Era inevitable, aleluya, que él sufriera, que él derramara hasta la última gota de sangre, porque lo estaba haciendo por nosotros. Quizás hace más de 2000 años que pasó, aleluya, pero usted ya estaba ahí, usted ya estaba ahí en aquella cruz, usted ya estaba, aleluya. Oh, mientras esos brazos estaban extendidos con clavos en sus manos, aleluya. Oh, santo eres Dios, oh, santo, aleluya. Usted ya estaba en la mente y en el propósito de Dios, aleluya. Alábele que él vive, alábele que él vive, alábele que él vive, aleluya. Santo es el nombre del Señor, y es por eso que nosotros no podemos cuestionarlos como hijos de Dios. Todo lo que él sufrió, aleluya, a causa del pecado, sabemos todo lo que pasó. Nosotros sin él estamos lejos, estamos perdidos, pero ahora nosotros podemos decir, aleluya, que tenemos un Dios grande, poderoso, que tenemos vida y tenemos vida eterna con él. Si venimos a él, si no nos detenemos, si no nos quedamos postrados, si la enfermedad que estás pasando no te deja postrado, aleluya, si el problema que estás pasando, aleluya, o quizás tú puedes decir: es que estoy cansado, pero no importa que estemos cansados, no importa, porque nuestra esperanza es de que él nos dio vida y nosotros vamos a estar con él por la eternidad. Por eso yo no puedo dejar de adorarle, yo no puedo, aleluya, quizás en un momento decir que tengo motivos para mirar atrás. No, yo sé que no tiene motivos usted tampoco para mirar atrás, para rendirse. Van a venir cosas, van a venir tropiezos quizás de parte del enemigo. Va a poner cuantas trampas, cuantas trabas para que usted se quede y se pierda, aleluya. Lo que con sangre fue comprada, la salvación, el regalo, eso es lo que el enemigo quiere, aleluya. De que usted mismo suelte ese regalo, de que usted mismo lo entregue, aleluya. Pero hoy lo vamos a abrazar, hoy le vamos a decir, aleluya: gracias, Señor, gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, porque hoy yo tengo esa paz, esa seguridad, aleluya, de que vamos a estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Qué lindo es el Señor. Dice que él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aleluya, porque eso es lo que estaba el hombre, aleluya. Estábamos muertos, no teníamos esperanza, no teníamos esperanza, y es por eso que él dio su vida, es por eso que ese sacrificio, dice que antes se traían ese cordero para que quitara el pecado del pueblo, pero ahora vemos nosotros
Él fue el Cordero, aleluya, que quitó el pecado del mundo. Ese Cordero puro y santo fue entregado, su sangre fue derramada en la cruz. Y es por eso que hoy nosotros tenemos acceso, aleluya, a lo que un día el hombre perdió. Dice que por causa del primero, ¿verdad? Conocemos todo lo que pasó, pero vino Cristo y nos devolvió, abrió el camino, volvió a abrirnos, ¿verdad?, el acceso para que nosotros entráramos nuevamente a la presencia del Señor. Y eso es lo más hermoso, hermano, que nosotros podemos, ¿verdad?, decir hoy en día. No podemos decir que no tenemos motivo, ¿verdad? La palabra de Dios es maravillosa. Podemos decir, ¿verdad?, que todo lo que Él hizo, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad?, lo hizo por amor. Era inevitable que Él sufriera, porque para eso tenía, aleluya, que padecer. Él venció, aleluya, y nos dejó claro de que la victoria, ¿verdad?, es segura con Él, aleluya. Y por eso, ¿verdad?, es que yo les decía, mientras yo leía este versículo, mientras un día que cantábamos la alabanza, sabemos que cantamos, ¿verdad?, inmolado en el Calvario, esta alabanza. Y mientras cantábamos, ¿verdad?, fue que Dios me hablaba, porque me decía, mientras Él estaba, ¿verdad?, en esa angustia, afligido, dice su palabra, estaba pensando en nosotros, no se rindió porque estábamos nosotros, aleluya, y en ese plan de la salvación. Y me quedé meditando en esa palabra, angustiado y afligido. Angustiado y afligido. Él no abrió su boca, porque estaba en verdad cumpliendo con algo. Nosotros, verdad, vemos aquí en Isaías, gloria a Dios, la profecía. Directamente leemos este capítulo y lo vamos, ¿verdad? Sabemos de quién está hablando. Gloria a Dios. Dice en el versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del pecado que daba muerte, aleluya, de la muerte. Esas llagas, cada latigazo, todo lo que Él sufrió, afligido y angustiado estaba, pero no abrió su boca, porque Él sabía que ahí estaba la victoria nuestra. Él sabía que ahí estaba la vida eterna. Por eso dice que no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Qué linda es la palabra del Señor, que nos recuerda, aleluya, por qué estamos nosotros hoy aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? No venimos solo porque queremos, ¿verdad?, estar un rato aquí sentados. No, venimos porque hay gozo en nuestros corazones. Venimos porque sabemos todos los días, ¿verdad?, que hay un Dios grande que dio su vida. Y yo voy a celebrar, aleluya, esa victoria todos los días de mi vida. Todos los días que pueda venir a la casa del Señor, yo voy a celebrar, aleluya, esa victoria que Él, aleluya, tuvo, porque yo ahora puedo decir que también tengo la victoria en Él, aleluya. Es inevitable, lo digo, porque yo decía todo lo que padeció, aleluya, la aflicción que pasó, el dolor en su carne, y eso es la palabra que se me vino, era inevitable. Aleluya, porque sabemos que a causa de eso hoy nosotros podemos decir que tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, santo es el nombre del Señor. Por eso en esta noche yo le pido, hermanos, aleluya, póngase de pie, que hoy rápido nos vamos. Aleluya, que allí usted medite, aleluya, y quizás usted, que a todo lo que le ha estado, quizás en un momento, ¿verdad?, impidiendo acercarse más a Dios, lo que le ha estado impidiendo quizás, ¿verdad?, que usted cumpla con el propósito que Dios tiene con usted, que usted cumpla con lo que Dios le ha mandado hacer. Quizás usted en algún momento dice, ¿verdad?, es que lo que pasa es que estoy pasando esto, ahora no puedo. Es que quizás ahora, ¿verdad?, estoy atravesando esta dificultad, estoy enferma, tengo un problema y entonces no puedo. No, esas cosas nunca vamos a dejar, hermanos, de tenerlas. Y si nosotros nos vamos por lo que estamos pasando, que no queremos, ¿verdad?, obedecer a Dios,
nunca lo vamos a hacer. Siempre va a haber una excusa de que nos dé la validez, ¿verdad? Porque nosotros decir que no lo vamos a hacer. Siempre. Yo estoy segura de que siempre va a haber algo, ¿verdad? Que quizás lo justifique físicamente, humanamente. Quizás, ¿verdad? Tiene la razón, quizás por lo que está pasando, el decir, ¿verdad? Que no puede. Pero en eso siempre, ¿verdad? Lo vamos a pasar. Mientras estemos en este cuerpo, no van a dejar de venir esas situaciones. Pero nosotros tenemos que caminar como que si esa situación, ¿verdad? Ya Dios tiene el control. Nosotros le vamos a decir al Señor, te la deposito a ti, Señor, para poder caminar. Yo no puedo, pero tú sí lo puedes hacer, Señor. Yo estoy cansada, pero yo sé que me vas a dar fuerza, Señor. Quizás no podemos evitar que vengan todas estas cosas que a veces nos debilitan física y espiritualmente, pero tenemos que acordarnos que tenemos al que nos da la vida, al que nos da la fuerza, al que nos da ese querer, el que enciende esa llama. Si usted se siente que está apagado, Él está siempre con nosotros. Él lo prometió que estaría con nosotros sin importar lo que nosotros estemos pasando. Tenemos que traer a memoria de que Él está a nuestro lado, de que Él venció. Aleluya. Y de que es más grande el propósito por el cual hemos venido a Cristo. Cuando venimos a Cristo no hemos venido por cosas terrenales, no hemos venido por cosas quizás, ¿verdad?, que podamos obtener en esta tierra. Tenemos que estar seguros de que hemos venido a Cristo porque sabemos de que queremos estar con Él por la eternidad, porque reconocemos de que Él nos abrió el camino y nosotros vamos a entrar y nosotros vamos a llegar nuevamente al propósito de Dios con nosotros. Es inevitable. Recuérdese eso cuando usted venga a una prueba, cuando usted venga y se le presente algún problema y dígale, pues esto va a pasar, yo sé que van a venir muchas cosas, es inevitable, dígale que esto, ¿verdad? Pero eso no me va a impedir, eso me va a hacer que yo me acerque más, eso va a hacer que yo me arrodille más. Dice que Jesús en el Getsemaní, ¿a qué fue? A orar. Antes, ¿verdad?, de ese momento en su aflicción, ¿qué hizo? Estaba orando. Dice, orad para que no entres en tentación, les decía a los discípulos. Orad. Dice que una y otra vez Él se fue a orar en esa aflicción. Así hagamos nosotros también. Estamos pasando por aflicción, estamos pasando por prueba, estamos pasando por enfermedad. Que eso no nos quite de buscar de Dios. Arrodillémonos y pidámosle a Dios, y estoy seguro de que Dios va a responder con nueva fuerza. Estoy segura de que Dios va a responder con sanidad. Estoy segura de que Dios va a responder, aleluya, y le va a dar el ánimo que usted necesita para seguir adelante en su aflicción. Busquemos a Dios en todo momento. Pidámosle a Dios que Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Quizás nosotros a veces en nuestra aflicción quizás hacemos lo contrario, nos desesperamos, aleluya, quizás, ¿verdad?, no hacemos lo que la palabra de Dios nos da el consejo. Quizás nos desesperamos y queremos, ¿verdad?, abandonar todo lo que de buscar de Dios se trata, y cometemos el error, porque entonces la cosa se empeora, porque ahora tenemos el problema y no queremos buscar de Dios. Pero cuando buscamos de Dios, ¿verdad?, aunque el problema todavía esté ahí, nosotros sabemos de que Él tiene el control. Sabemos de que Él nos va a ayudar a salir de esa situación. Sabemos de que en cualquier momento Él va a poner su mano, aleluya, y va a traer sanidad. Y Él lo hace. Por eso es que nosotros, que las situaciones, aleluya, que tenemos en esta vida no nos detengan. Así como Cristo no dejó de ver, aleluya, la cruz, allá era donde Él te miraba, aleluya, porque allá se iba a cumplir. Dice, ¿verdad?, que en aquel momento que llegó, Él dice que entregó, aleluya, su espíritu. Y como hombre, aleluya, entregaba, ¿verdad?, su vida. Porque era, ¿verdad?, como el cordero entregándose, aleluya, siendo sacrificado. Pero sabemos que era el momento de la victoria más grande para todos nosotros, aleluya. Dele fuerte ese aplauso, levante sus manos, haga lo que usted, aleluya, quiera hacer para adorarle, pero comience a adorarle, aleluya.
comience a adorarle. Este es un día maravilloso para decirle al Señor gracias. Gracias, Señor, aleluya. Gracias por esa sangre que me limpia, esa sangre que me sana, esa sangre, aleluya, que me da la vida, esa sangre, aleluya, que derramaste en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío amado. Aleluya. Solo vamos a adorar un ratito, aleluya.